bendiga a todos. Todos con sus cámaras prendidas. Todos con sus cámaras prendidas. Muy bien. Muy bien. Prendan sus cámaras, por favor. Quiero escuchar el foro del pastor Esteban. Pastor Esteban, su foro, por favor. Y después y después el foro de María Alejandra. Adelante. Pastor Esteban, su foro, por favor. Momento, pastor, que me estoy ubicando. Ok. Prendan sus cámaras. Y después vamos con el foro de María Alejandra. Buenos días para todos, bendiciones. Es impactante cuando miramos la resurrección de Cristo, que como decía el pastor Andrés, a unos discípulos que estuvieron con él por 3 años, no creyeron a la palabra que el Señor Jesús estaba diciendo, porque a los 3 días ya los veíamos pescando otra vez. Ya los veíamos que habían regresado a sus tareas de antes. Habían perdido el poco que por 3 años el maestro les había estado enseñando. El poco que el maestro les había estado instruyendo durante 3 años. Y eso que fueron 3 años donde vivían noches, días con el maestro completos, pero aún así ellos perdieron el poco. Y es importante que nosotros en estos días tengamos clara la resurrección. Si nosotros estamos seguros de la resurrección, no vamos a perder el foco. No vamos a perder nuestra identidad de hijos. Y no nos va a dar miedo, no nos va a dar pena, no nos va a dar vergüenza hablar y testificar de Cristo en cualquier lugar. Porque sabemos que el Cristo que nosotros tenemos, al Cristo que nosotros seguimos, es un Cristo que no quedó en la tumba. No quedó en la cruz, no quedó en la tumba, no fue raptado, como dicen los judíos, por los discípulos, sino que Él resucitó, está vivo. Y Él espera que nosotros sigamos sus pasos haciendo lo mismo que Él hacía. Algo claro tengo yo y es que si a Él no le dio vergüenza morir en esa cruz, que era el castigo más aberrante, que era la vergüenza más grande para una persona en ese entonces, a mí tampoco me debe dar vergüenza testificar y hablar de Cristo. Y por eso cada vez que tengo la oportunidad y busco la oportunidad, estoy testificando y hablando de Cristo y de lo que Él ha hecho en mi vida. Bendiciones, ese es mi fuerza. Amén. Adelante, Alejita. Bueno, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Hemos recibido gracia por medio de este mensaje y bueno, me encanta la vida de Pablo porque Jesús, pues utilizó su escenario que para él era negativo, pues para él prácticamente pues nacer primeramente de Tarso. Él es de Tarso, judío, pero fue criado desde su nacimiento prácticamente como romano. Entonces, eso lo hacía como tener doble ciudadanía. Eso le daba ventajas a él y eso lo utilizó, o sea, él no sabía que esas dos ciudadanías le iba a servir para el futuro en medio del caos, tanto como perseguidor de la iglesia, como también discípulo de Cristo y como apóstol. Entonces, vemos en los pasajes que él utilizaba pues las dos formas en cómo él fue criado y cómo fue pues nacido, de dónde vino. Entonces, y algo que me impacta, pues me encanta su vida porque en medio de estos escritos nos refleja la personalidad de Pablo, nos refleja cómo él, cómo se comportaba, cómo pensaba.
y cómo, o sea, cómo instruía, o sea, la forma en cómo él instruía a sus discípulos, los discípulos de Pablo, a sus pupilos, era totalmente diferente a la manera como los demás apóstoles discipulaban a sus discípulos. Entonces, eso me impactaba muchísimo. Incluso creo que se ha registrado más en la Biblia, en medio de las cartas, cómo fue el discipulado de Pablo en sus discípulos, más que los demás apóstoles. Entonces, eso me impacta tanto. Otra cosa que apunto de Pablo es que él se sentía, o sea, prácticamente como su pasado lo afectaba mucho ya en la vida como apóstol, porque él decía, no, yo soy el menor de los apóstoles, yo soy el inferior, pero fue el que más registros tuvo. Entonces eso me impacta la forma en cómo él pensaba de sí, pero cómo en realidad lo que Jesús pensaba en realidad de él. Entonces amo pues la vida de Pablo y que ver cómo, o sea, ver cómo él canalizó sus emociones cuando salió de ser perseguidor, de ser que asesinaba, de que arrastraba. Y me imagino que no simplemente los que aparece aquí en la Biblia, debieron haber muchos registros extrabíblicos de cómo él de verdad acosaba y perseguía a la iglesia de Cristo. Tremendo. Cómo le tenían terror y cómo él después cambió ese panorama y fue como su escenario. Ese escenario negativo fue su plataforma en el reino de Cristo. Entonces, cómo él aprendió a ayudar a los demás a que lo vieran de verdad, que en realidad creyeran que él pensaba que Jesús era el Cristo. Entonces, pastor, pues tengo muchísimas cosas que decir de Pablo porque amo su vida. Entonces, gracias, pastor. Pastora Clara López. Pastora Clara López, su foro, por favor. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Creo que la enseñanza y la instrucción que estamos recibiendo nos lleva a nosotros a seguir cambiando nuestro panorama, nuestros pensamientos, nuestra forma, nuestra manera. En cierta medida estaba meditando sobre esta segunda clase, sobre Pablo, igual la primera que nos habla sobre ese mensaje de la cruz, que tiene que ver la conexión con la vida de Pablo. Eh, el dato que usted daba también sobre que Pablo es contemporáneo con Cristo y cuántas similitudes en el cambio y la transformación de Pablo hacen que todo cambiara en su vida y a su alrededor y en todo lo que él hacía. Ser parte de lo que él fue y de lo que Dios hizo en él, en esa transformación, lo llevó a ser un hombre con mucho ímpetu y con mucha fuerza, con mucha dirección, dedicación, decisión y firmeza para defender luego el evangelio que él perseguía. Entonces, creo que esa base que hoy recibimos sobre el mensaje de la cruz y la vida de Pablo es la base que nosotros también debemos tomar para que con firmeza, dedicación, Dios siga levantándonos a nosotros como esos verdaderos discípulos de Cristo para que prediquemos realmente ese evangelio y que no nos avergoncemos de él, porque podemos pensar que avergonzarse del evangelio es que alguien diga, no, yo no soy cristiano o simplemente no llevo la Biblia a la iglesia. Es que lo que usted dice de tomar la decisión de que en el día a día nosotros podamos evangelizar y predicar a Cristo en los diferentes escenarios que nos rodean, es lo que nos lleva a nosotros a determinar de que en realidad no estamos negando el evangelio de Cristo. Ese es mi foro. Amén. Amén. Punto. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Cuando Jesús resucitó, allí declara que ahora él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Leámoslo, por favor. Apocalipsis 1. 18.
Amén. Y dice, que vivo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Amén. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4, ¿sí? Allí muestra que él fue sepultado y él resucitó al tercer día. Pero hay una palabra al final que dice que todo esto tenía que acontecer conforme a las escrituras, es decir, de que él vino a cumplir todo lo que ya estaba escrito y lo que se necesitaba para llevar a cabo esta salvación para toda la humanidad. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 21, muestra que Cristo ha resucitado de los muertos y Él es la primicia de esa resurrección. Leámoslo, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Todos sabemos que la muerte vino a través del pecado que cometió Adán y Eva. Ellos fueron engañados por el diablo, cayeron en pecado y fueron separados de la presencia de Dios. Pero dice la escritura, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, de que nosotros somos resucitados juntamente con Cristo a través de esa resurrección que Él tuvo. Romanos capítulo 6, versículo 9 al 10. Allí muestra que aquel que murió ya no muere, porque la muerte ya no puede enseñorearse más de él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Y lo mismo que sucedió en Cristo, sucede en nosotros. Ya no morimos. Ya la muerte no se enseñorea más de aquellos que hemos creído en Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4. Vamos a leer ese versículo. Amén. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Solo a través del poder de Dios nosotros podemos vivir. No hay otra manera. Por eso es por gracia. Pongan otro punto allí. Jesús cumple la obra del Cristo con la resurrección. Jesús cumple la obra del Cristo con la resurrección. Hechos capítulo 17, versículo 3. Ellos eran testigos que Jesús es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, que él abrió el camino. Leámoslo, por favor. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hebreos 13:20 declara que Dios resucitó a Cristo de los muertos, quien es el pastor de las ovejas. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Por eso esta obra de Cristo en su resurrección fue, en Hebreos 2:14, lo que declara que destruyó el imperio de la muerte, que tenía allí bajo la autoridad del diablo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por causa de la resurrección, allí Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, por esa resurrección entre los muertos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gracias a ese sacrificio, a esa muerte, sepultura y resurrección,
abrió el camino para todos nosotros para que tengamos una vida indestructible, como dice Hebreos capítulo 7, versículos 16 y 17. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Muchos no creen en la resurrección de Cristo, pero hubo muchas evidencias. Jesús no solamente se apareció a los discípulos que estaban allí encerrados en aquella casa por temor y por miedo, sino que también se apareció a más de 500 personas, los cuales tienen la evidencia histórica, la evidencia visual, la evidencia audible, esa evidencia personal de que vieron a Jesús después de al tercer día que él resucitó y se le apareció a ellos. Usted puede coger 500 personas y decirles y aún pagarles y decirles, por favor, todos digan que Jesús resucitó. Un ejemplo, Jesús resucitó, pero vamos a decir que lo decimos en un fundamento de mentira. Bueno, todos les voy a pagar para que digan que Jesús resucitó. Ninguno puede decir que Jesús no resucitó. Son 500 personas que tienen una ley moral en su corazón. De esas 500 personas, siempre van a haber personas que van a decir, no, yo no puedo seguir mintiendo. Esto, yo no puedo seguir con esto. Entonces, aún la ley moral hubiera como sacado a la luz que si Jesús no resucitó realmente, pues alguien hubiera empezado a decir, no, ¿sabe qué? Realmente Él no resucitó. Pero no fue así. Él se manifestó a más de 500 personas y hasta hoy en día se sigue dando testimonio que las personas, esas 500 que dieron testimonio de que Él había resucitado, todavía ese testimonio sigue vigente. Así que ese testimonio fue ratificado de que es verdad. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17 al 19, allí está la evidencia en los discípulos de que Jesús sí resucitó. Y ellos decían, y si Cristo no resucitó, entonces la fe que tenemos es vana. O sea, ellos mismos estaban diciendo, nosotros para qué nos vamos a poner a predicar algo que es mentira. Nosotros estamos predicando algo que realmente lo vimos, lo oímos, es verdad. Es verdad. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, o de lo contrario, lo que nosotros estamos haciendo es en vano. Pues para eso mejor se hubieran quedado en la ley de Moisés, guardando la palabra de Dios. Pero como creyeron que Jesús sí había resucitado y lo vieron con sus propios ojos, entonces podían mantenerse firme ante cualquier crítica, ante cualquier adversidad, así los trataran de una falsa doctrina, así los trataran de una secta, así los trataran como los trataran, ellos sabían que Jesús había resucitado. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 al 19, las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense eso, imaginen cómo el apóstol Pablo lo declara. Dice, si Cristo no resucitó, entonces lo que hemos creído está en vano. Entonces todos aquí los que estamos estudiando seguimos en pecado. Entonces, también está diciendo, todos los que durmieron en Cristo perecieron, no están en el cielo. Mejor dicho, hasta ahí llegaron. Pero él mismo está dando testimonio y dice, nosotros no hemos creído en vano, Cristo sí resucitó. Así tiene que ser nuestra afirmación en nuestro corazón. En la resurrección de Cristo, allí siguiente punto, hubieron bendiciones, las bendiciones dadas con la resurrección. Hechos capítulo 17, versículo 31. Vamos a leer esta escritura. Bueno, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, por causa de que Él se levantó de los muertos, nosotros podemos creer que Jesús es el Cristo. En Romanos capítulo 4, versículo 25, cuando Él resucitó, allí lo hizo por nuestras transgresiones y para que nosotros fuéramos justificados. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, gracias a esta resurrección, mis hermanos, nosotros hoy podemos estar tranquilos de que somos salvos de la ira venidera, como dice Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo todos, por favor, y somos salvos por la vida que Él entregó. Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos muestra acerca de la inmortalidad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Aunque nuestros cuerpos en este momento son mortales, se van a acabar estos cuerpos, pero por causa de su Espíritu que muera en nosotros, nosotros somos inmortales. Es decir, nunca vamos a morir. Este cuerpo se acaba, pero nunca vamos a morir. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso, el Espíritu Santo de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, dice que así como resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros y nos presentará a todos juntos. Sabiendo que él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Así que Él nos dio vida, nos dio vida. Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice que nos dio vida y nos perdonó todos nuestros pecados por causa de esa muerte, sepultura y resurrección. Colosenses 2, Del 12 al 13. del 12. Amén. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Ahora, muchos han recibido o hemos recibido mucha información y mucha enseñanza durante muchos años, pero la única evidencia, escuchen aquí bien estas palabras, la única evidencia de tener una esperanza viva en nuestra vida de fe para transmitir esta esperanza a otros es por medio de la resurrección de Jesucristo, de haber resucitado de los muertos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, porque esa es la esperanza que nosotros debemos tener y es lo único que puede mantener nuestra vida de fe en una esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y la única manera que realmente, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, el Padre fue glorificado fue mediante la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y para nosotros glorificar al Padre en esta tierra, si hay algo que glorifica al Padre y le agrada al Padre y alegra el corazón del Padre, es cuando nosotros somos testigos que Jesús es el Cristo, que Él murió, que Él fue sepultado, pero Él está vivo, que Él resucitó. Leámoslo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amén.
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso Jesús es el Cristo. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Y qué es esto? Que Él es el ungido. Pongan allí, Cristo, ungido. Igual, Mesías. Salmos capítulo 2, versículo 2. Ya los reyes de la tierra lo habían declarado y lo habían profetizado. Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Amén. Los reyes de la tierra, el libro de los Salmos, declaró que el ungido vendría, allí en Salmos 45:7, vendría con el gozo y la alegría. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1, declaró que el ungido vendría para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 24, dijo que el ungido vendría a poner fin al pecado y a expiar la iniquidad para traer una justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Uh -huh. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Por eso Cristo es el único que puede solucionar todos los problemas. Él es el ungido, Jesús es el Cristo, Hechos 10:38. Amén. Y dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso Jesús el Cristo es aquel que soluciona el problema fundamental de la vida de los seres humanos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 10, allí Samuel declara que el ungido vendrá allí con un poder y será su rey. Y este poder será exaltado sobre la vida de aquel que es ungido, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Daniel capítulo 9, versículo 25, Daniel lo llamó el Mesías príncipe, que vendría a edificar y a restaurar Jerusalén. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aún Moisés, en el tiempo de los sacerdotes, declaró que la única manera para restaurar la vida de una persona era mediante la sangre, porque solamente la sangre era la vida y solamente mediante la sangre habría expiación de pecados en la vida de una persona. Levítico 17:11.
Amén. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Daniel, en el capítulo 9, versículo 26, declaró que la vida del Mesías debería ser quitada, tenía que morir. 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por eso Moisés, en Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, declaró que Jesús es el Cristo, que es el verdadero profeta. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Isaías capítulo 7, el profeta Isaías en capítulo 7, versículo 14, declaró que sería Emanuel, Dios mismo estaría con nosotros. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Oseas capítulo 13, versículo 14, declaró que el ungido tenía que resucitar para liberarnos de la muerte. Oseas 13, 7. 14, 13, 14. Amén. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Es decir, que la misma muerte de Jesucristo era para destruir la misma muerte. La muerte de Jesús acabó con la muerte. Digan conmigo, la muerte de Jesús acabó con la muerte. Eso es algo muy interesante. La muerte de Jesús acabó con la muerte. Por eso nosotros ya no tenemos muerte. Nosotros tenemos solo vida, vida eterna. Por eso Cristo es aquel que resuelve todos los problemas de los seres humanos. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, allí nos muestra quién es aquel que vendría a la tierra. Porque un niño no es nacido, Nos es nacido. hijo nos es nacido, perdón, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. David tenía la respuesta que Jesús es el Cristo. Y esa es la misma respuesta que nosotros debemos tener. Por eso Salmo capítulo 23, versículo 1 en adelante, allí David declaraba realmente la evidencia de que Cristo estaba juntamente con él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Allí había una mujer en el Nuevo Testamento, una mujer samaritana que tenía muchas preguntas y necesitaba recibir muchas respuestas. Era una mujer que también esperaba que el Mesías viniera a la tierra. En Juan capítulo 4, versículo 25, ella daba testimonio y decía, cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Es decir, Él tiene todas las respuestas de nuestra vida. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 14, él era el único que podía destruir todas las obras de Satanás. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso Jesús, el Cristo, es el único que puede deshacer las obras del diablo, como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. No había nadie más que lo pudiera hacer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como Cristo, allí dice en Hebreos capítulo 9, versículo 12, que Él obtuvo eterna redención para nuestra vida. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Marcos 10, 45, Marcos capítulo 10, versículo 45, dice que Él vino para servir, es decir, puso su vida en servicio a nosotros para que nosotros pudiéramos ser rescatados por Él. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 19, nos muestra cómo Él abrió el camino hacia el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, y antes de que Jesucristo muriera y resucitara de los muertos, las personas no podían estar delante de la presencia de Dios porque caían muertos. Pero gracias damos a Jesucristo que mediante su sacrificio, Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos 10, 19 y 20. amén. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6, él declara, yo soy el Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14, 6. Juan Ah, 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús le preguntaba a sus discípulos en Marcos capítulo 8, versículo 29, les preguntaba, ¿ustedes quién creen que soy yo? Mis hermanos, Jesucristo quiere que tengamos claridad de quién es Él. Ahí está la respuesta de todo. Jesucristo quiere que nosotros lo conozcamos. Jesucristo quiere que nosotros entendamos quién es Él. A veces limitamos el conocimiento acerca del Señor Jesucristo, pero cuando entendemos que Jesús es el Cristo, ahí termina todo. Ahí se solucionan todos los problemas. Marcos capítulo 8, versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17 nos hace pensar, wow, toda la sangre de los animales que derramaron en el Antiguo Testamento, los millones de litros y litros y litros y litros y millones de litros que derramaron. Oye, qué tremenda tragedia, tanta sangre durante diferentes siglos, y sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban, pero solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, 6, 7 u 8 litros de sangre, fueron suficientes para limpiarnos de todas nuestras transgresiones. Vamos a leerlo, por favor. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, allí dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Efesios capítulo 2, versículo 5 y 6 nos muestra que toda esta obra que Jesucristo hizo
en la vida de sus discípulos, en la vida de nosotros y en la vida de nuestros hijos y en nuestras próximas generaciones, fue por pura gracia. Y lo más tremendo es que aún no estamos en el cielo, pero dice que ya nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando entendemos esta escritura de que nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, porque fuimos salvos por gracia, ahí muestra la evidencia de que nuestro final destino es el cielo. O sea, Él nos salvó y dice, y nos sentó. Es decir, nos dio la respuesta por adelantado. No vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo. Somos hijos de Dios. Somos morada del Espíritu Santo de Dios. Tenemos respuesta a la oración porque nuestro Padre nos escucha cuando hablamos con Él. Tenemos autoridad y poder para destruir todas las obras del diablo, como dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos ángeles a nuestro servicio, como dice Hebreos 1:14, son espíritus ministradores que están al servicio de aquellos que hemos recibido la salvación de Dios. Tenemos que sentirnos realmente como personas de reino, con seguridad, con poder, con autoridad. No creernos más que otros, ni tampoco menos que otros, pero somos personas de reino, somos personas totalmente diferentes. Somos personas que somos llamados hijos de Dios y siervos de Dios. Y aparte de esto, tenemos que vencer los miedos, tenemos que vencer todas aquellas cosas de la naturaleza antigua y convertirnos en testigos para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, empezando desde nuestras regiones. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de estas enseñanzas. Vamos a orar y vamos después al foro. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Cristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido en esta preciosa mañana. Padre, nosotros hemos creído en ti y hemos creído en la obra de Jesucristo y creemos que nos has salvado por gracia. Pero queremos pedirte, Señor, que eso que sucedió en tus discípulos, esa afirmación y confirmación de Cristo en sus corazones, de la resurrección, de tomar la cruz, de lo que representa nuestra fe, Señor, se manifieste en nosotros para convertirnos en testigos. Gracias porque tú has puesto en nuestra vida y en este cuerpo a tu Santo Espíritu. Y creemos que somos templo de tu Santo Espíritu. Y creemos que Él nos ha hablado para que nos convirtamos en testigos, que prediquemos tu evangelio en todas partes. Por eso en el nombre de Jesús pedimos para que seamos esos discípulos que se levantan en medio de esta sociedad, en medio de estos tiempos, en los diferentes lugares y en los diferentes campos, y hablemos y seamos testigos de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayuda a cada persona que hoy está aquí reunida a vencer cualquier miedo, cualquier incredulidad, que sea quitada hoy cualquier obstáculo que impida convertirse en testigos, que impida, Padre amado, dar testimonio de la obra de Jesucristo. Señor, levántanos como tus testigos para poder declarar no solamente en nuestra región, sino en todas partes la obra que Jesucristo ha llevado a cabo, y danos ese corazón de Bernabé para nutrir, para cuidar. Ese corazón de Bernabé que era el mismo corazón de Cristo, que fue traspasado también a Pablo para cuidar, para nutrir y para formar. Y asimismo que podamos transmitir la sana enseñanza que tú nos dejaste desde el principio. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien.
Voy a, entonces, foro